bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de entrevistas del Museo detrás de las exposiciones. Estamos en el Museo Nacional de la Revolución y hoy quiero presentarles a nuestro primer entrevistado, que se llama Marco Antonio Avendaño Gamboa. Bienvenido, Marco. Antes de que lo conozcan un poquito más, voy a leer un poquito de su semblanza. Él trabajó en el Papalote Museo del Niño, 8 años en el área de proyectos. Estuvo también en la empresa 7 Colores a lo largo de un año. Se desempeñó como jefe de museografía en el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía. Y aquí en el Museo Nacional de la Revolución lleva 2 años como museógrafo. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido y muchas gracias. Hola, Vicky, buenas noches a todos y muy contento por esta oportunidad de mostrar lo que la colaboración que tenemos nosotros en un museo y que lo que desempeñamos en este museo y sobre todo en las exposiciones que hacemos y la gente que trabaja detrás de estas exposiciones, ¿no? Muchas gracias. Así es. ¿Estás listo para las preguntas? Claro, adelante. Bueno, la primera es, ¿qué es un museógrafo? ¿A qué se dedica? Bueno, un museógrafo tiene ya su historia como colaborador de los museos. Antes se ha ido especializando con el tiempo. Antes ubicaban a un museógrafo como el que nada más colocaba los cuadros. Actualmente ya un museógrafo se ha ido preparando cada vez más y actualmente hay especialidades para estudiar lo que es la museografía, hay diplomados, entonces cada vez creo que los museógrafos nos estamos preparando mucho mejor para hacer nuevas exposiciones. Y lo que desempeñamos nosotros en un museo básicamente es, obviamente, es diseñar la museografía, las exposiciones, junto con otros colaboradores y otras áreas especializadas en las exposiciones, como curadores, como científicos, diseñadores gráficos, un equipo de ciertas disciplinas que colaboran para realizar estas exposiciones, y nosotros diseñamos. Obviamente mandamos a producir todo lo que es la museografía y también hacemos los montajes, ¿no?, de la misma exposición. Esto es un trabajo no de 5 días, no de 10 días, es un trabajo sobre todo en equipo y que lleva su tiempo, sobre todo porque hay varias áreas que colaboran y que desempeñan ciertos contenidos para que la exposición se pueda apreciar y la puedan disfrutar todos los visitantes. Entonces, básicamente, el museógrafo la intervención que tiene en un museo es diseñar, producir y hacer montajes. Es básicamente eso y muchas otras cosas que conllevan en la exposición, ¿no? Pero en general son estas. Qué interesante. A ver, pregunta número 2. ¿Qué actividades realiza un museógrafo cuando está realizando una exposición? Mira, como te lo había comentado hace rato en la pregunta anterior, el museógrafo básicamente toma el guión museológico o el guión curatorial que le entrega ya sea el curador o un especialista, que puede ser, en el caso de los museos interactivos, que pueden ser físicos, puede ser gente de ciencia. Te entregan el guión y tú tienes que diseñar y realizar tu propio guión museográfico. Obviamente tienes un equipo de diseñadores industriales, diseñadores gráficos, que te apoyan para realizar estas propuestas museográficas y realizar precisamente este guión museográfico que te ayuda a más adelante generar un layout de toda la obra o toda la exposición que vas a realizar, y obviamente en su momento mandas a producir toda esta museografía, la mandas a producir, supervisas la producción de la museografía y recibes obra de arte. Puede ser obra puede ser desde esculturas, pueden ser pinturas, pueden ser también obra de documentos, o sea, son diferentes materiales o obras que tú necesitas para la exposición de acuerdo al guión. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente
interpretar ese guión curatorial para hacer nosotros nuestro propio guión museográfico. Y al final nosotros hacemos el montaje de toda esta exposición en las salas que ustedes ven como salas de exposiciones, ¿no? Es un trabajo no tan sencillo, tienes ciertas disciplinas, tienes que cubrir ciertas disciplinas para ser museógrafo, sobre todo porque tienes que saber a veces dibujar, utilizar algunos programas para diseño, tienes que saber un poquito de dimensiones, de materiales, de procesos. Es un trabajo muy padre, muy enriquecedor, conoces mucha gente, pero sí es un trabajo muy, hasta cierto punto cansado, ¿no? Pero muy padre. Oye, ¿y cuánto tiempo en promedio? Porque sé que depende del proyecto, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tiempo se tardan en hacer un diseño o en realizar una exposición? Mira, yo creo que depende del proyecto, obviamente depende los recursos, depende la cantidad de gente que interviene y sobre todo depende hasta los metros cuadrados donde va a estar la exposición. Hay exposiciones que son pequeñas de 100 metros cuadrados, pero hay salas de exposición que son de 600 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo creo que ahí va un poquito de la mano lo tardado que se puede hacer la exposición, porque es un poquito es más bien la cantidad de gente que interviene para la exposición y las exhibiciones o la exposición, cuántos metros cuadrados serían de ella, ¿no? Uh-huh. Son a veces exposiciones muy grandes que al final te puedes tardar, dentro de un mes, te puedes tardar hasta un año más, sobre todo para realizar, ¿no? Cuando tú diseñas nada más la pura museografía y es una exposición pensando en un museo interactivo, uh-huh, intervienen los especialistas que te dan el guión, pero tú tienes que diseñar, tienes que mandar a producir, y en esa producción también lleva cierto tiempo, al igual que el diseñar. Puedes tardarte un mes, 2 meses en diseñar toda una sala, puedes mandar a producir y la producción te puedes tardar también entre 1 mes a 2 meses, y el montaje también te puedes tardar, dependiendo, 1 mes, 2 meses o a veces hasta 3 meses, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando colaboraba en Papalote, que realizábamos museos interactivos, había montajes que nos tardábamos 2 meses y medio a veces. Entonces, depende, yo creo que la magnitud de la exposición y de la sala, sobre todo los metros cuadrados. Pero, sí, pues en general creo que una exposición de unos 200 metros cuadrados, que es aproximadamente, casi siempre son de ese metraje, te puedes tardar, yo creo que unos 3 o 4 meses. O sea que por mínimo que sea el espacio, estamos hablando de meses de trabajo. Sí, es que es lo chistoso, ¿no? Y lo que muchas veces desconocemos de los museos, ¿no? Y por eso estamos platicando de lo que está detrás de las exposiciones, porque una exposición no es se tarda 15 días en realizarse. Sí. O sea, es un trabajo en equipo de diferentes áreas, como te había dicho, y que al final dependiendo el contenido y dependiendo la obra, a veces, porque a veces si tú estás seleccionando alguna obra de arte de tal artista, si te la van a prestar, puede ser que el préstamo te pueda llegar entre 1 mes o 2 meses, ¿no? Entonces sí, por eso se vuelven luego tardadas estas exposiciones, porque también tienes que asegurar la obra para que no tengas ningún problema con ella en el traslado y sobre todo en el montaje, todo esto. Sí. Son tiempos que no se ven, pero lo tienes que contemplar en un cronograma de tiempos desde el inicio, cuando inicia todo lo que es el guión, hasta el día del montaje y después todavía el mantenimiento que se le da a la nueva exposición. Sí, es increíble que los usuarios podemos tardar un día en recorrer un museo, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás y que no lo tomamos en cuenta, o sea, no es algo que pase por nuestra mente cuando estamos viendo la exposición, que claro que no están hechas para que nosotros pensemos en eso, pero ahorita que estamos conociendo un poquito del detrás de los museos, del Museo Nacional de la Revolución, pues es impresionante.
Sí, sí, es un trabajo un poco complicado, pero es muy enriquecedor. La verdad es que todo el proyecto que tú vas realizando o exposición, siempre sale un reto nuevo. Y creo que lo padre de este reto es cuando terminas resolviéndolo y cuando inauguras la exposición y ves a la gente que está disfrutando, que está contenta. Es cuando te sientes, te recompensa todo, ¿no? Dices, bueno, las noches de trabajo o hasta las madrugadas que estuviste trabajando en esta exposición valen la pena para que la gente lo disfrute. Exacto. Y hablando de retos, ¿por qué te dedicaste a esto y cómo es que llegas a ser museógrafo? Mira, pues museógrafo no es una profesión que no está como muy conocida, no es muy conocida, ¿no? Sí. Como te lo decía inicialmente, el museógrafo antes lo conocían como la persona que colgaba los cuadros en las exposiciones, porque antes la mayoría de los curadores era el que desarrollaba toda la idea, tanto curatorial como museográfica. Actualmente los museógrafos hacemos parte de esas exposiciones y sobre todo el diseño museográfico. Entonces, yo tengo la licenciatura de diseño industrial, es mi formación, y el primer trabajo que tuve fue en Papalote y fue en el área de proyectos, precisamente donde se daba asesorías y se realizaban nuevos museos interactivos, ¿no? Tuve la fortuna de participar en varios museos que se gestaron para la República Mexicana, con este perfil de Papalote, pensando en niños, ¿no? Que era la temática, y sobre todo en ciencia y tecnología, y más enfocado obviamente en un museo interactivo. Entonces, yo entré a trabajar en Papalote y obviamente pues el trabajo que empecé a desempeñar ahí fue de dibujando exposiciones, museografía, diseñándola, mandando a producir la misma museografía y obviamente después hacer el montaje de estas exposiciones o de estas exhibiciones, ¿no? Ahí en los museos interactivos se conocen más como exhibiciones, la experiencia que tienes, la experiencia que va adquiriendo el visitante en cada una de estas exhibiciones que vas teniendo en el museo. Entonces, no es complicado el que te vayas enamorando de los museos porque, como te lo decía, un proyecto no es igual que el otro, todos los proyectos son diferentes y todos tienen nuevos retos. Entonces, el proyecto que tú vas haciendo actualmente es el que te va gustando, ¿no? Y sobre todo porque cada reto que llevas, pues te deja una experiencia que el día de mañana vas a adquirir y vas a tratar de enfocarla a estas nuevas soluciones que puedes tener como museógrafo. Entonces, me fue gustando mucho todo este trabajo de diseñar, de producir y de realizar los montajes, que dije, bueno, pues debe haber algo que te puede especializar en esto, ¿no? Y encontré la especialidad que es museografía, que es pues, estudiarla para museógrafo. En el INCRIM existe la especialidad. ¿En el qué, perdón? INCRIM, Escuela Nacional de Restauración y Museografía. Ok. Y también en lo que es Casa LAM dan un diplomado de museografía y en otros lugares también hay diplomados y dan especialidades, ¿no? Pero esos dos lugares creo que son donde los estudié y me han ayudado mucho. Te vas especializando porque no nada más en el caso de Papalote era el único museo, ¿no? O sea, hay cantidad de museos que los conocemos como museos de historia, museos de arte, y que pues, yo había trabajado nada más en estos museos de ciencia y tecnología. Entonces me quise especializar un poquito más en lo que eran los museos tradicionales, ¿no? Y llegué al INCRIM y obviamente ahí aprendí que el mover y el realizar una exposición es totalmente diferente un poquito a lo que hacíamos en Papalote, ¿no? Pero tiene una cierta similitud en lo que son los procesos, tanto de diseño, de producción y de montaje. Entonces, sí, los museos tradicionales se manejan diferente, o museos de arte, museos de ciencia y tecnología, sí tienen un poquito, sobre todo
El público es un poquito diferente, ¿no? O el público meta. En Papalote, por ejemplo, eran más el público meta los niños. ¿El público meta? Es el público... Al que va dirigido, ¿no? Okay. Un poquito la misión y la visión del museo. En cuestiones de Papalote está un poco más dirigido a niños y a lo que era la ciencia y tecnología, ¿no? Y que toca y aprende y juega. Entonces, cada público tiene necesidades diferentes. Sí, entonces cada museo también tiene necesidades diferentes. Entonces, el museo, por ejemplo, el Museo Nacional de la Revolución, su temática es totalmente diferente a Papalote, es un museo de historia y basado obviamente en la Revolución. Entonces, el público es en general, no nada más recibimos público pequeños, también recibimos adultos, niños, adultos, en general recibimos a todo el público, ¿no? Entonces creo que dependiendo de la temática del museo son las necesidades. Aquí manejamos mucha obra ya puede ser desde esculturas, pueden ser también pinturas, y en estos museos de ciencia manejas más exhibiciones que son más de exploración. Okay. No tanto como aquí, que son más de contemplación y de observar y de leer, de percibir un poquito más la esencia de la historia, ¿no? Ok, de ahí exhibición al, ¿cómo le llamabas? Al exposición, ¿no? Exposición, sí, museo. Sí, en los museos de ciencia y tecnología, las exhibiciones son digamos que son las áreas o los módulos donde vas a interactuar con el visitante. Son estas experiencias que se viven ahí. Y aquí, pues la exposición o lo que vas a exhibir al final del día es la obra, ¿no? La obra de arte del artista, lo que es la historia, algunos cuadros, algunas imágenes, esculturas. Entonces sí, ropa, textiles, y obviamente es diferente el trato, ¿no? De la misma museografía. Estamos hablando que aquí en Revolución tenemos textiles de años, entonces la conservación es diferente de estas prendas que tenemos. La misma temperatura, la misma iluminación debe ser diferente. El trato, el manejo de estos mismos textiles o de estos mismos vestidos que los tenemos nosotros aquí es diferente a los tubos o a lo que manejábamos en Papalote, ¿no? Que eran más formas, más... Totalmente lo podías tocar, exacto, ¿no? Ahí podías tocar todo y aprender. Aquí es más de contemplación y de leer y de percibir y de apreciar sobre todo la historia. De ahí que luego no se permite tomar fotos con flash y eso, ¿no? Exacto. Sí, los museos tienen ciertos... dependiendo la exposición que tengas, tiene ciertos lineamientos, porque el flash, la iluminación, la luz natural dañan los pigmentos de los materiales, ¿no? Puede ser de los cuadros, de pinturas, de textiles, de las esculturas un poco, no tanto tienen tanto problema, pero pueden dañar. Entonces, dependiendo de lo que vas a exhibir en la exposición, tienes que tener ciertos requerimientos. Entonces, esos son los retos que muchas veces te encuentras como museógrafo, que tienes que contemplar todos estos detalles de lo que vas a exhibir para contemplarlo en la producción y en los lineamientos que tienes que utilizar para exhibir. Sí. Marco, ¿en qué trabajo crees que has logrado conectar más con el público? Mira, yo creo que en todas las exposiciones, cuando hacen el corte del listón y ves que entra toda la gente y empieza a apreciar, a disfrutar la exposición, creo que sientes que te están llevando algo que tú realizaste, ¿no? Lo ves como tus hijos a veces las exposiciones. Es algo que te cuesta mucho luego realizarlas,
pero que disfrutas cuando ya el público está adentro y hay buenos comentarios, ¿no? Y hay comentarios buenos y malos, y creo que también de los malos tienes que aprender y también valorar lo que hay, porque eso te hace que tú puedas contemplarlos y en próximas exposiciones pues, tenerlos en cuenta. Entonces creo que cuando la gente entra y sale contenta de la exposición es cuando te quedas como más satisfecho. Satisfecho. Muy bien. ¿Cuál es la mayor dificultad o lo más desafiante para tu profesión o algo que te hayas encontrado dentro de tu profesión? Mira, yo creo que desafiante siempre una exposición nueva es desafiante, ¿no? Porque no la conoces, es algo que vas a iniciar a veces desde cero y es un poco lo complicado muchas veces, y creo que si me están escuchando otros museógrafos se van a identificar, que es los tiempos. Los tiempos siempre son muy complicados. Muchas veces se dan fechas que es imposible llegar a esa fecha para inaugurar. Por eso se tiene que hacer un cronograma de tiempos para que tú puedas, obviamente, tener bien definidos los tiempos de todo el proceso de la exposición. Pero muchas veces, lo que te decía anteriormente, la obra, cuando te la prestan, tardan mucho tiempo en dártela, ¿no? Hacen estos préstamos de 1 o 2 meses, lleva todo el trámite para que te puedan hacer el préstamo. Entonces, eso te retrasa también la exposición. Hay veces que la producción de la museografía te retrasa también, pero también te retrasa, muchas veces es el dinero. El dinero, si no tienes el presupuesto o te falta dinero para la exposición, es lo que te va retrasando. Entonces, yo creo que lo más desafiante para todos es el tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero, como todo en la vida. Sí. A ver, vamos con esta. ¿Qué exposición ha sido tu favorita y por qué? Pues mira, yo creo que la exposición favorita es la que terminas, porque, como te lo decía, es un nuevo reto, y como nuevo reto, cuando lo terminas solucionando, es lo que te llena en ese momento, ¿no? Pero creo que te vas a quedar siempre con la primera que hiciste, y sobre todo porque es la que te costó más, porque es la primera, desconocías ciertos procesos, desconoces ciertos movimientos, desconoces ciertas cuestiones de mantenimiento. Entonces creo que la que se te queda como marcada, que disfrutaste al final, que te quedas siempre con esa exposición, es la que hace como inicio de tu profesión, ¿no? Porque eres el responsable de esa exposición y es con la que te quedas siempre. Tu primer gran logro, ¿no? Sí, sobre todo sí. Pero mira, todo el logro creo que no nada más es del museógrafo, el logro es en general del equipo que está trabajando, como te lo decía, el curador, el diseñador gráfico, el diseñador industrial, la gente que va y cuelga los cuadros, la gente que le da el mismo mantenimiento a la obra. Entonces es un logro en equipo, porque aquí lo importante es saber trabajar en equipo. Y es un poco a veces difícil, pero creo que cuando lo haces quedas muy satisfecho en hacerlo y creo que todos quedan muy, muy contentos. Sí, sin los demás no. Sí, es un trabajo en equipo, totalmente en equipo. Muy bien. ¿Cómo viviste la transición de la virtualidad en el museo a partir de la pandemia? Pues mira, creo que la pandemia vino a acelerar en lo que en un futuro iba a suceder. Creo que estos nuevos trabajos o software que se han utilizado para que la gente se acerque a los museos con estos recorridos virtuales han ayudado que nosotros nos podamos acercar a la tecnología y sobre todo dominarla, porque muchas personas de mi edad puede ser, o de generaciones anteriores, no dominaban al 100% la tecnología. A lo mejor de tu generación sí, ¿no? Son más jóvenes, más recientes y viven con el teléfono, y en nuestras generaciones no era tanto, ¿no? Entonces el acercarte a estos nuevos, digamos que nueva
trabajo virtual ha ayudado que nosotros hemos tratado de actualizarnos en estos nuevos medios, en estos nuevos software, para que podamos nosotros desarrollar nuevas exposiciones, para hacer recorridos virtuales y acercarnos a nuestro público, porque pues de alguna forma tenemos que responder nosotros. O sea, no, los museos obviamente están cerrados y necesitamos estar presentes en la gente para que puedan disfrutar. La misma gente en la pandemia, el hecho de que no puedas salir de casa y que tú puedas, y la gente, sobre todo la gente que le gustan los museos, pues bueno, el que tú les lleves los museos virtuales les ayuda mucho y lo agradecen, totalmente. Sí. Eso creo que ha ayudado, y eso iba a pasar en un futuro, pero creo que la pandemia aceleró mucho estos recorridos virtuales, y creo que van a salir más software, van a salir más tecnología, que te va a hacer que los recorridos sean cada vez más gratos para la gente, ¿no? Y que lo puedas disfrutar mucho mejor. Creo que obviamente no es lo mismo estar en el lugar, estar en el museo, disfrutarlo al 100%, estar presencial en el museo, vivirlo, pero creo que estos recorridos virtuales te ayudan mucho. Te ayudan mucho, muchas veces los disfrutas y sientes que estás dentro del museo, ¿no? Entonces creo que la pandemia aceleró lo que iba a pasar en algunos años. Sí, las grandes tragedias siempre nos quitan mucho, pero también aceleran la tecnología de cierta manera, ¿no? Sí, pues te tienes que adaptar. Creo que es la forma de adaptarte también a esta tecnología y sobre todo a una necesidad. Y nosotros, para que nuestro público lo siga apreciando y nos siga siguiendo. Entonces nosotros estamos muy enfocados a lo que es todo el desarrollo virtual. Muy bien. Por último, ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a lo mismo que tú? ¿Algún consejo? Pues mira, de entrada creo que le tienen que encantar los museos. Como te lo dije, cómo llegué yo aquí a ser museógrafo, pues a lo mejor de rebote, pero me gustó lo que estuve haciendo cuando trabajé en Papalote y me interesó, entonces me quise especializar, ¿no? Y ya especializándote como museógrafo te das cuenta que pues, existen muchos museos y muchos perfiles de museos y que cualquiera de estos museos te llama la atención o te gustan. O sea, si tú te vas a dedicar como museógrafo, te tiene que gustar primero los museos, te tiene que gustar la misión de los museos y la visión de los museos, pero sobre todo tienes que contar con ciertas habilidades, ¿no? Muchas veces... ¿Estabilidad? Habilidades. Ah, yo dije... No, habilidad. Habilidad. Sí, sobre todo son disciplinas, son habilidades interdisciplinarias, que es desde saber dibujar, hacer bocetos, saber de materiales, utilizar software para diseñar, conocer un poquito de procesos de lo que es la museografía, saber también de tener un poquito de conocimiento de dimensiones de lo que es los materiales, lo que es los espacios, sobre todo porque cuando tú diseñas las exposiciones tienes que ubicar en una sala cuadrada, puede ser, o circular, la forma que sea, la exposición. Entonces tienes que visualizar todo lo que estás diseñando en ese espacio. Entonces tienes que tener un poquito de creatividad, de paciencia, saber trabajar en equipo y sobre todo pues mucho cariño a los museos, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchas gracias por esta entrevista que ha sido la verdad muy... pues a mí me ha sorprendido, ¿no? Conocer todas estas cosas que como te decía, generalmente cuando vamos a una sala de exposiciones, a un museo, nunca nos ponemos a pensar como en todo esto que nos cuentas, y pues te agradezco mucho que nos hayas compartido un poquito de ti, un poquito de lo que es la museografía, y pues también a ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente entrevista. Gracias a todos. Hasta luego.